Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Pues bien, quiero tocar un tema bastante interesante y es cómo nos está diciendo Stayas Das en el New Indian Express sobre se avecina una crisis bancaria mundial en toda regla. Hemos visto cómo está a nada Deutsche Bank de colapsar totalmente. Esto obviamente que tumbaría absolutamente todo el sistema bancario europeo y por ende una de las mayores crisis que hemos vivido. En Estados Unidos ya estamos viendo señales de que todo va a colapsar. ¿Qué pasó? Bueno, si todo está bien, entonces, ¿por qué los bancos estadounidenses están tomando ya prestado miles de millones de dólares a estas tasas punitivas en la ventanilla de descuento? Esta es una cantidad mayor que ¿acaso 2008-2009? Porque los colapsos financieros como las revoluciones son imposibles hasta que son inevitables. Y por lo general proceden por etapas. Desde que los bancos centrales comenzaron a aumentar las tasas de interés, esto a respuesta del aumento de la inflación, los mercados financieros han estado bajo presión. 2022. Aquí se produjo el colapso de las criptomonedas, aproximadamente 2 billones de dólares en pérdidas. El índice Standard & Poor's 500 caía alrededor de un 20%. Las empresas tecnológicas más grandes de Estados Unidos, que incluyen Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon, ellos perdieron alrededor de 4.6 billones de dólares de valor de mercado. Todo prácticamente lo que ganaron en el tema del bicho se esfumó. 30% de los países en mercados emergentes y 60% de las naciones de bajos ingresos enfrentan una crisis de deuda. Y es que los problemas ahora han llegado al sistema financiero, con los bancos estadounidenses, europeos y japoneses perdiendo alrededor de 460 mil millones de dólares de valor de mercado solamente en este mes marzo de 2023. Y si bien esto es demasiado pronto para decir que la crisis financiera en toda regla ya es inminente, esta trayectoria no es nada prometedora. Y es que los bancos regionales estadounidenses afectados ya tenían ciertas fallas específicas. El colapso de Silicon Valley Bank o el SVB destacó este riesgo de la tasa de interés de financiar tenencias de valores de tasas fijas a largo plazo con depósitos a corto plazo. Y es que el SVB y el First Republic Bank también ilustran este problema de límite de 250 mil dólares de cobertura de la Corporación Federal de Seguros de Depósito o la FDIC. Más de 90% del SVB y de Signature Bank en quiebra, así como 2/3 de los depósitos del FRB no estaban asegurados. Y esto creaba una predisposición a la corrida de liquidez en periodos de incertidumbre financiera. Quiere decir que la gente con temor a que su banco no vaya a ser lo suficientemente fuerte para respaldar su dinero que está ahí almacenado, pues vámonos a los gigantes, vámonos a los número 1, 2, el top 3 de los bancos. Corrida. Entonces, la crisis no es exclusivamente americana. Credit Suisse ha sido hasta la fecha la institución europea de más alto perfil afectada. El venerable banco suizo, que los críticos apodaban como Debit Suisse, tiene un historial problemático de dictadores bancarios, lavado de dinero, incumplimiento de sanciones, evasión fiscal y fraude. Acá, la destrucción de documentos buscados por los reguladores y la mala gestión de riesgos evidencian más recientemente por importar aquí una gran cantidad de pérdidas asociadas con el fondo de cobertura Archegos y también por la firma de fintech Greensill. Ya ha estado plagado de espionaje corporativo, de rotación de directivos ejecutivos, de reestructuraciones repetidas sin éxito. Para febrero de 2023, Credit Suisse había anunciado una pérdida anual casi de 7.300 millones de francos suizos, o lo que es 7.900 millones de dólares. La mayor desde la crisis del 2008. Y desde principios del 2023, el precio de las acciones del banco ya habían caído alrededor de un 25%. Se redujo en más de 70% durante el último año y casi 90% en los últimos 5 años. Nada más para que vean la magnitud
de esta seria crisis. Los clientes de la gestión patrimonial de Credit Suisse habían retirado 123 mil millones de francos suizos, o cerca de 133 mil millones de dólares, de los depósitos en 2022, principalmente en el cuarto trimestre, es decir, a finales del año pasado. ¿Qué veían acá? Ojo, porque aquí están implicados los chinos, obviamente, ¿no? Saquemos esto antes de que Estados Unidos nos quiera robar, pues, nuestros depósitos en dólares. Bueno, esta negativa categórica, absolutamente no, de su principal accionista saudita del National Bank de inyectar nuevo capital para Credit Suisse, ya precipitaba su final. Siguió al anuncio de principios de marzo de que la administradora de fondos Harris Associates, un accionista más antiguo, había vendido toda su participación después de perder la paciencia con la estrategia de este banco suizo y de cuestionar el futuro de su franquicia. Y si bien las circunstancias de las empresas individuales ya exhibieron diferencias, existen aspectos muy comunes incómodamente. Y acá es el riesgo de tasa de interés, de los depósitos no asegurados y de las exposiciones a la pérdida de los fondos. Y amigos, esto en el caso de Arabia Saudita. Veamos cómo ya están haciendo inversiones en Irán. Veamos cómo ya están comerciando su petróleo por yuanes con China. Van hacia el sur global. Entonces esto ya es inevitable. Viene la quiebra de todo el sistema occidental. Los bancos van a aumentar globalmente la inversión en valores de alta calidad, principalmente valores respaldados por hipotecas, respaldados por gobiernos y las agencias. Acá, esto fue impulsado por un exceso de depósito de clientes en relación con la demanda de los préstamos en un entorno de abundante liquidez. Otra motivación, en este caso, fue la necesidad de aumentar las ganancias en condiciones de bajo interés, que reducían el margen de interés neto porque las tasas del depósito estaban restringidas en gran medida en este límite cero. Es decir, tú por tener tu dinero guardado en el banco no te daban casi absolutamente nada. Los bancos pues prácticamente no ganaban mucho del negocio de la banca tradicional. Y es por esto que empezaron a invertir en estos otro tipo de valores. A ver, vamos a las hipotecas, vamos a estos derivados. ¿Y qué pasó? Que esto último fue en parte impulsado por las regulaciones del Banco Central, favoreciendo el financiamiento de depósitos de los clientes y de riesgo de pérdida de estos si se aplicaban tasas negativas. Pero las tasas más altas dieron como resultado pérdidas no realizadas en estas inversiones, superando los 600 mil millones de dólares para finales de 2022 en los bancos estadounidenses asegurados por la Corporación Federal de Seguros de Depósitos. Y aquí sí se incluyen otros activos sensibles a estos intereses. La pérdida para los bancos estadounidenses por sí sola puede rondar cerca de los 2 billones de dólares estadounidenses, y a nivel mundial la pérdida total no realizada pudiese ser de 2 a 3 veces esa cantidad. Los expertos, en donde la mayoría con experiencia bancaria es una práctica pasajera, han criticado faltas de cobertura, pero la realidad es que eliminar este riesgo de la tasa de interés es costoso y reduciría las ganancias. Y si bien la duración de la cartera de SVB o el Silicon Valley Bank fue un valor atípico, los bancos invirtieron habitualmente en valores de 1 a 5 años. Manejaban cierto nivel de exposición a las tasas de interés resultante, pero las complejidades adicionales, lo que informaban algunas carteras de inversión, fue que los inversionistas japoneses tenían grandes tenencias de los bonos a largo plazo nacionales y extranjeros. Así que su valor de mercado de estas inversiones de tasa fija cayó. Y si bien las tasas japonesas en el corto plazo no han aumentado significativamente, estas crecientes presiones inflacionarias podían forzar a los aumentos que reducirían el margen entre los rendimientos de la inversión y los gastos por intereses. Esto reduciría sus ganancias. Y no está claro qué porcentaje del riesgo cambiario de estas posiciones de inversiones japonesas estaba cubierto. Y una caída en el dólar, la denominación principal de estas inversiones, resultaría en pérdidas adicionales. Y así, el anuncio de la Fed de una acción coordinada con otros bancos centrales importantes como Canadá, Inglaterra, Japón, la zona europea y Suiza, para proporcionarle liquidez en dólares estadounidenses, sugirió problemas continuos de una cobertura de estas exposiciones cambiarias. Es decir, esto se acabó.
Pero la banca es esencialmente un truco de confianza, debido al desajuste inherente entre los depósitos a corto plazo y de los activos a más largo plazo. Como lo destaca la rápida desaparición de Credit Suisse, los fuertes índices de capital y liquidez cuentan poco cuando los depositantes se dan a la fuga. Es decir, amigos, cualquier banco está técnicamente quebrado. ¿Por qué? Porque tú depositas, supongamos, $100 y de estos $100 el banco puede prestar pues prácticamente 90, entre comillas, ¿no? Porque tienen que guardarte $10 de estos. Y tú crees que tu dinero está ahí a salvo. Pero en realidad no es tu dinero. Es una promesa del banco de que te va a dar ese dinero. Tienes tus 100. La cosa es que el banco lo invierte y le presta a alguien entre lo tuyo y lo de los demás, y así, oye, un préstamo para un coche, un préstamo por una casa, y se lo inventan ahí en los números, ¿no? Y dicen, es un banco fuerte. Pero en el momento que viene una pérdida de confianza, que se viene una crisis de que dicen, es que este banco tiene malos manejos o algo, y la gente empieza, oye, saca, dame mis $100, saca. Y el banco te va a decir, mira, fíjese que no tenemos ahorita en este momento su dinero. O la transferencia que usted está haciendo a este otro banco está tardando quizás 15 días, o en lo que el banco pues empieza a agarrar liquidez de algún lado para poder hacer frente a esto. Es decir, cualquier momento en donde un banco no tenga la posibilidad de darle el dinero a la gente, que eso es el 100% de todo momento, si todos retiran a la vez, o la gran mayoría retira su dinero, se quiebra. Y es lo que estamos viviendo hoy en día, amigos. Los bancos ahora se están enfrentando a la caída de los depósitos de los clientes a medida que se retira el estímulo monetario, a medida que se reduce la acumulación de ahorros durante el tema del bicho y la economía se desacelera. En los Estados Unidos se prevé que los depósitos vayan a disminuir hasta en 6%. La inestabilidad financiera, la aprensión acerca de la solvencia de las instituciones individuales también pueden, como lo corrobora la experiencia reciente, dar lugar a estas corridas bancarias. Porque la gente pues ya se acabaron. El tema de los stimulus checks, el tema de las ayudas de los tiempos del bicho, el tema de ayudas para los alimentos de tiempos del bicho y muchas otras cuestiones donde estamos viendo desacelerar la economía enormemente. Estamos viendo en Estados Unidos como ya hay cientos de miles de despidos en el tema de las tecnológicas, y obviamente esto baja pues la disponibilidad de efectivo. La gente pues se está yendo a la calle, no hay trabajo en ese sentido, y esto afecta a su vez a toda la cadenita. Puedes decir, bueno, pues estas personas que se fueran a la calle, el problema es que todos los que dependían de ese tipo de ingresos, como los que van en el transporte público, los que desempeñan algún papel en la economía de los servicios, ¿no? Los meseros, los garroteros, los que cocinan, los limpiadores, etcétera. Todo se ve afectado porque todo empieza a quebrar. Entonces esto es parte. Esto ya nos está diciendo, amigos, que todo se está destruyendo económicamente hablando. El hecho es que los acontecimientos han debilitado significativamente al sistema bancario mundial. La pérdida de 10% de las tenencias de los bonos bancarios, si se realiza, reduciría este capital de los accionistas del banco en alrededor de una cuarta parte. Y esto es antes de que se incorporasen posibles pérdidas crediticias, ya que la tasa más alta afecta, es decir, el Banco Central cuando suben su tasa bancaria afectaría a los sectores de la economía sensible a los intereses. Es decir, si tú quieres invertir en un negocio, oye, necesito comprar estas computadoras, esta tarjeta de video para pues yo empezar a hacer acá, ¿no? Arquitecto en el diseño de tus planos, y necesitas esto, necesitas tú hacer algo para comprar maquinaria y equipo para un restaurante o para lo que sea. Pues hay una tasa de interés, amigos, pero cuando suben las tasas, obviamente el banco tiene que subirlas más, y cuando hay más riesgo, más aumentan. No nada más es el 0.25% que subió en su última subida de tipos de interés la Reserva Federal, sino que esto ya te dice, el sistema se está colapsando. Y los bancos pues dicen, oye, pues te voy a subir un 3, un 5, un 10% más si quieres un crédito. Entonces no hay cómo, porque los intereses te comerían absolutamente todas tus ganancias, y al final terminarías pagando tanto que es inviable esa inversión.
Sectores vulnerables, por ejemplo, también es el tema inmobiliario, debido a los altos niveles de apalancamiento generalmente empleados. Porque puedes decir, ok, hay una tasa en Estados Unidos, no sé, creo que como 7%, 10%, para que te compres tu vivienda, ¿no? Pero esto, imagínate, no sé cuánto estarán las casas allá, $400,000, $500,000 aproximadamente, ¿no? Supongamos. Sí, entonces, ¿cuánto va a ser la tasa de interés anual que vas a estar desembolsando? Imagínate, quizás el interés por sí mismo sea mayor que el salario mínimo promedio anual en Estados Unidos. Entonces, es devastador esto. Y si se cae el mercado inmobiliario, amigos, se cae toda la economía. Así que los precios de la vivienda estarían cayendo, aunque desde niveles del tema del bicho artificialmente altos. Muchos hogares, porque obviamente no habría gente que pueda comprarlo, porque está tan altísimo que ni de dónde, ¿no? Es como el caso de México también, en las ciudades, fuera de lugares alejados donde luego no hay trabajo, sino en las ciudades, es casi imposible para el promedio de la gente, o la gran mayoría más bien, adquirir una casa, ¿no? Así que muchos hogares enfrentan estrés financiero debido a la alta deuda hipotecaria, al aumento de los pagos, al aumento del costo de vida, ¿no? Porque hay inflación, los alimentos suben, la electricidad sube, el transporte sube, todo sube. Y acá también el retraso en los ingresos reales. Los riesgos en los bienes raíces comerciales están aumentando. El sector de la construcción a nivel mundial muestra signos de desaceleración. El gasto del capital está disminuyendo debido a la incertidumbre sobre las perspectivas futuras. Es decir, gasto de capital son los fierros, la maquinaria, los equipos para poder desarrollar una economía. Si no hay esto, entonces ¿qué pasa? ¿Por qué poner o invertir en estos negocios, en estas fábricas y contratar a la gente necesaria si estamos viendo que todo se está derrumbando, ¿no? Los costos más altos de los materiales y de la energía están elevando los precios y reduciendo aún más la demanda, porque para muchos ya es imposible. Vean tan solo el tema de los tecnológicos, ¿no? En donde es carísimo poder adquirir, pues ya, para muchos dicen, no tiene sentido, ¿para qué voy a cambiar mi celular como lo hacía anteriormente? Si digo, no, pues me quedo con mi equipo de hace 2, 3 años, ¿no? Y antes, cuando era el dinero barato, cuando las tasas de interés eran baratas, la gente decía, ok, ahí va a 2, a 24, a 36 meses y me lo compro y ya, ¿no? Porque era baratísimo. Entonces las empresas muy endeudadas, especialmente de los sectores cíclicos como los bienes y servicios no esenciales, y muchos que se endeudan mucho para superar el tema del bicho, van a tener dificultades para pagar su deuda. La última década se vio el aumento de las compras apalancadas de empresas. El valor de los préstamos apalancados de Estados Unidos pendientes utilizados en estas transacciones casi se triplicaron en $500,000 millones de 2010 a alrededor de 1.4 billones en agosto de 2022. Es decir, casi 3 veces más, comparable con el mercado de los bonos de alto rendimiento de 1.5 billones de dólares. Hubo aumentos similares en Europa y en otros lugares. Así que las quiebras de las empresas ya siguen aumentando en Europa y Reino Unido. Y aunque en Estados Unidos cayeron en 2022, es probable que estos efectos de tasas de interés más altas tarden en surgir debido a vencimientos de deuda escalonados y al momento de la revisión de los precios. Aquí se prevé que las tasas de incumplimiento aumenten a nivel mundial, ¿no? Porque es como cuando tú no pagas tu tarjeta de crédito completamente, ¿no? Bueno, ahí hay una tasa de morosidad, ¿no? No pagaste, aquí está tanto. Pero ¿qué pasa si empiezan a subir? Esto te quiebra. Resultará en deudas bancarias incobrables, ganancias reducidas y erosión de las reservas de capital. Porque mucha gente va a decir, bueno, pues debo no niego, pago no tengo, pues me voy a la bancarrota, a la quiebra, y hágale como pueda, pues ya no me queda nada, ¿no? Entonces hay que aquí un esfuerzo concertado por parte de los funcionarios financieros, de sus acólitos para tranquilizar a la población y principalmente a ellos mismos sobre la seguridad del sistema financiero. Las protestas de un sistema bancario sólido y la ausencia del contagio es el oxímoron, porque si las autoridades tienen razón, ¿por qué invocar a esta exención de riesgo sistémico?
para generalizar a todos los depositantes de los bancos en quiebra? Si hay liquidez para hacer frente a estos retiros, ¿por qué la logorrea sobre la suficiencia de fondos? Y si todo está bien, entonces ¿por qué los bancos estadounidenses iban a tomar prestado 153 mil millones de dólares a un punitivo 4.75% contra las garantías de la ventanilla de descuento, que es una cantidad mayor a la de 2008? ¿Por qué la necesidad apremiante de que las autoridades le proporcionen más de $1 billón de dinero o fuercen fusiones bancarias? Esto es consolidación de los bancos, donde viene el pez grande y se come al chiquito. Aquí, John Kenneth Galbraith dijo alguna vez que cualquiera que diga que no renunciará 4 veces, él lo va a hacer. De manera similar, la incesante repetición sobre la ausencia de cualquier crisis financiera sugiere exactamente lo contrario. La estructura esencial de la banca es inevitable, principalmente debido a su alto apalancamiento, donde alrededor de $10 de capital respaldan $100 de activos. Es lo que les decía, ¿no? Tú metes 100 y supuestamente te respaldan ellos con $10 nada más. Pero el deseo de fomentar la competencia y la diversidad, las necesidades locales, el parroquialismo y el miedo a un número excesivo de instituciones sistemáticamente importantes y demasiado grandes para quebrar, también significa que hay demasiados bancos. Hay más de 4,000 bancos comerciales solamente en Estados Unidos, asegurados por la FDIC con casi 24 billones de dólares de activos, y la mayoría de ellos pequeños o medianos. Alemania tiene alrededor de 1.900 bancos, incluidos 1.000 bancos corporativos, 400 Sparkassen y un número menor de bancos privados y Landesbanken. Suiza tiene más de 240 bancos con solamente 4 hasta ahora, instituciones principales y una gran cantidad de bancos de ahorro cantonales y regionales. Incluso si contaran con el personal y de los equipos adecuados a los administradores y a los reguladores, les resultaría difícil monitorear y hacer cumplir estas reglas. Porque esto está creando la tendencia a los accionistas y de corridas y periódicas a los bancos más grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es un banco chiquito. Nada me cuesta, si hay tantos bancos, irme a uno más seguro. Así, el seguro de depósitos es uno de los medios preferidos para garantizar esta seguridad de los clientes. La financiación garantizada, pero esto implica un delicado equilibrio entre la protección del consumidor y el riesgo moral. Las preocupaciones de que pudiese fomentar un comportamiento arriesgado. Y esta es la cuestión del alcance de la protección, porque en realidad ningún sistema de seguro de depósitos puede salvaguardar por completo un sistema bancario, especialmente en condiciones de tensión. Esto abrumaría el balance y al crédito soberano. En última instancia, los bancos y los consumidores tendrían que asumir este costo. Y el seguro de depósitos podría tener implicaciones transfronterizas. La burbuja del pensamiento, como extender la cobertura de los depósitos de la FDIC a todos los depósitos, incluso por un periodo limitado, esto transmitiría problemas a nivel mundial, perturbaría los mercados de divisas. Y si Estados Unidos empieza a garantizar a todos los depositantes, entonces los depositantes podrían retirar dinero de los bancos en sus países de origen para poder aprovecharse del esquema de Estados Unidos, que desencadenaría una fuga internacional de capital. El movimiento de fondos agravaría cualquier escasez de dólares y complicaría la cobertura de las exposiciones cambiarias. Esto puede hacer subir el valor de la moneda, causando pérdidas a los prestatarios de mercados emergentes y reduciendo la competitividad de las exportaciones estadounidenses. ¿Por qué? Porque si el dólar comienza a subir como la espuma, porque todo el mundo dice: me quiero ir allá porque viene la tercera y ¿sabes qué? Allá me van a respaldar, aquí se está cayendo Deutsche Bank, aquí hay problemas. Entonces el dólar sigue aumentando. ¿Y qué pasa con las deudas de todas las naciones? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con Argentina, con todo este dineral que deben? Si ya están en la ruina, bueno, amigos, ya
no podría ni siquiera pagar los intereses de los intereses de los intereses. Se acabaría para todo el mundo y obviamente nadie tendría el dinero suficiente o los dólares suficientes para adquirir los bienes de capital que Estados Unidos exporta. Se quedarían sin la capacidad de competir internacionalmente con sus bienes, ¿no? O sea, no te voy a poder exportar esto porque pues muy pocos van a poderlo adquirir. El dólar está carísimo. Entonces el dólar, ¿qué pasaría, no? Y en efecto, hay pocas respuestas claras y sencillas si es que hay alguna. Significa que la resolución de cualquier crisis bancaria dependerá en la práctica de iniciativas de sectores privados o de rescates públicos. El depósito de 30 mil millones de dólares en el FRB por parte de un grupo de bancos importantes es similar a las acciones durante una crisis bancaria estadounidense de 1907. Y el rescate de 3.6 mil millones de dólares de 1998 de este fondo de cobertura Long Term Capital Management. Aquí, tales transacciones, si no tienen éxito, van a correr el riesgo de arrastrar a los salvadores a un pantano de compromisos financieros en expansión, como puede ser el caso de First Republic Bank. Y hay una opción que está relacionada también con una venta forzosa o un matrimonio forzoso. No está claro cómo, dado estos problemas sistémicos de la banca, pero la asistencia de préstamos ciegos para sordos y mudos fortalece el sistema financiero. Dado el historial ignominioso de muchas fusiones bancarias, es desconcertante. ¿Por qué imponer una institución en quiebra a un rival sano constituye ya una política acertada? El HSBC, que está comprando las operaciones de Silicon Valley Bank en Reino Unido, tienen el historial pobre de adquisiciones que incluyen a Republic Bank de Edmond, Safra, que le causó mucha vergüenza, y prestamista estadounidense de hipotecas de alto riesgo, Household International, justo antes de la crisis del 2008. La decisión del banco de comprar Silicon Valley Bank por una libra nominal, es decir, 1.20 dólares, se pasó a pesar de una diligencia debida apresurada y de admitir que no podían analizar completamente el 30% del libro de préstamos del objetivo. Se justificaba como estratégico, la oportunidad de ganar nuevos clientes de puesta en marcha. Y el 19 de marzo de 2023, los reguladores suizos hicieron también arreglos para que el UBS, el banco más grande de su país, se mostrara reacio a comprar Credit Suisse, después de que quedó claro que era poco probable que la línea de crédito de emergencia de 50 mil millones de dólares de francos suizos o 54 mil millones de dólares proporcionada por su Banco Nacional Suizo detuviera aquí este rechazo. UBS tendrá que pagar alrededor de 0.76 francos suizos por cada acción de sus propias acciones. Es un valor total de alrededor de 3 mil millones de francos suizos. Si bien esto triplica el precio propuesto anteriormente, es casi 60% más bajo que el último precio de cierre de 1.86 francos suizos. Entonces esto fue devastador. Los inversores aplaudieron la compra como una ganga generacional para la UBS. Pero esto, ojo, ignora los problemas no resueltos de Credit Suisse, incluidos los activos tóxicos y la exposición de litigios heredados. No tuvieron en cuenta estas conocidas dificultades de integrar las instituciones, porque en particular los diferentes modelos comerciales, los sistemas y las prácticas, las jurisdicciones y las culturas. La compra no va a resolver estos problemas comerciales y financieros fundamentales de Credit Suisse, que ahora ya es UBS. También esto está dejando a Suiza con un problema de la exposición concentrada a un solo gran banco. Es un cambio de su modelo de dos bancos hasta ahora preferido. Los analistas parecen haber olvidado que el propio UBS no tuvo que ser respaldado por el Estado en 2008 con los fondos de los contribuyentes, después de sufrir grandes pérdidas para evitar que el banco fuera adquirido por compradores extranjeros. La única otra opción es algún grado de un apoyo estatal. ¿Acaso se podrá dar esto, amigos? Esto ya es un tema terrible.
porque la adquisición de Credit Suisse por parte de la UBS requeriría que el Banco Nacional Suizo asumiera ciertos riesgos, que proporcionara una línea de liquidez de 100 mil millones de francos suizos o 108 mil millones de dólares, respaldados en garantía de incumplimiento del gobierno con algún título enigmático, presumiblemente además del respaldo crediticio anterior. Y así, el gobierno suizo también le proporcionaría la garantía de pérdidas sobre ciertos activos hasta en 9.700 millones de dólares. Que esto opera después de que UBS asumiera los primeros 5.400 millones de dólares en sus pérdidas. Y así el Estado puede suscribir pasivos bancarios, incluidos todos los depósitos, como lo hicieron en los países después del 2008, y como admitió a regañadientes ante el Congreso la secretaria de Estado Janet Yellen de Estados Unidos, donde la extensión de la cobertura del FDIC dependía de que los funcionarios y los reguladores estadounidenses determinaran el riesgo sistémico, como lo que sucedió con Silicon Valley Bank y Signature. Otra alternativa era capitalizar a los bancos con dinero público, como se hizo en 2008, de la eliminación de activos en dificultades o tóxicos de los libros bancarios, ¿no? Y otra vez la maquinita del dinero imprimir. ¿Y qué pasaría? Si de por sí ya el dólar, pues ya hay una inflación enorme por lo mismo. Ya no compra lo mismo los dólares de ahora a los dólares incluso desde esa fecha. La socialización de las pérdidas es política y financieramente costosa, y a pesar de las protestas en el sentido contrario, la triste verdad es que una gran crisis financiera de los prestamistas y propietarios de grandes bancos sistémicos serán rescatados hasta cierto punto. Los supervisores europeos han criticado la decisión estadounidense de quebrar con su propio estándar de garantizar solamente a los primeros 250 mil dólares para los depositantes, invocando una excepción de riesgo sistémico y excluyendo al Silicon Valley Bank como demasiado pequeño para cumplir con estándares más altos aplicables a bancos más grandes. Y así existe ya voluminosas manuales sobre el manejo de un colapso bancario, como la imposición de pérdidas a sus propietarios, a sus tenedores de fondos y a otros acreedores no garantizados, incluidos estos depositantes con fondos que exceden el límite de garantía, así como los planes de resolución diseñados para minimizar las consecuencias de los incumplimientos. Pues si tú tienes más de 250 mil dólares, eso ya no está respaldado. Te amuelas, ¿no? Esto. Así que preparados por costosos consultores, cumplen la función esencial de cumplir con las listas de verificación reglamentarias. Las reformas teóricamente sólidas no siguen de manera consistente en la práctica esto, y bajo fuego en las trincheras. Los reguladores se van a concentrar en las prioridades más prácticas. El debate sobre la regulación bancaria está perdiendo un punto central, porque desde los 80 el sistema económico se volvió adicto al consumo y a las inversiones financiadas con préstamos. Crédito bancario es central en este proceso, así que algunas recomendaciones proponen ya la reducción drástica del apalancamiento bancario de actual de 10:1 a por lo menos de 3:1. La contracción resultante tendría serias implicaciones para la actividad económica y el valor de los activos, porque lo que están diciendo aquí es que, ¿sabes qué? La financiarización global se acabó. Esto de comprar, tirar, consumismo, no importa, ahí nos compramos esto, este coche, esta computadora, este celular, esto y esto, no importa, a años para irlo pagando, ¿no? Porque había crédito barato. Eso se va a acabar, amigos. El problema es cómo va a este sistema acostumbrado a tal consumismo poder sobrevivir. Se acabó. Así que en el de Annie Hall, Woody Allen no pudo hacer que su hermano, que cree que es una gallina, sea tratado por un psiquiatra porque la familia necesita los óvulos. Y la regulación bancaria tropieza con la misma lógica. Y así, como en todas las crisis, los comentaristas han recurrido a la máxima de 150 años de edad de Walter Bayhawk en Lombard Street, de que este trabajo de un banco central es prestar en estado de pánico todo tipo de valor actual o todo tipo de dinero en el que el dinero se encuentre ordinariamente, generalmente prestado.
Los banqueros centrales ciertamente estarán prestando, aunque el anticipo de los fondos basado en el valor nominal de con valores de mercado mucho más bajos no parece ser lo que el exdirector de The Economist tenía en mente. Y también ignoran la parte final de la declaración de tales acciones. Aquí pueden no salvar a los bancos, pero si no lo hacen, nada lo va a salvar. Y los bancos de todas partes están expuestos. Los bancos regionales estadounidenses especialmente, aquellos con una alta proporción de depósitos no asegurados, van a seguir bajo presión. Los bancos europeos, Alemania, Italia y las economías más pequeñas de la zona euro pueden ser susceptibles debido a la baja rentabilidad, a la falta de escala esencial, a la calidad cuestionable de sus préstamos y a la cicatriz residual de la crisis de la deuda de 2011. Así que los libros de préstamos de bancos de mercados emergentes van a enfrentar la prueba de una desaceleración económica. Van a existir preocupaciones sectoriales específicas, como la exposición de los bancos chinos al sector inmobiliario, que han necesitado un importante apoyo estatal de 460,000 millones de dólares. Y el contagio se va a extender a través de un sistema financiero hiperconectado de un país a otro y de los bancos más pequeños a los más grandes y sistemáticamente importantes. La caída de los precios de las acciones y la rebaja de las calificaciones crediticias, combinadas con una desaceleración de transacciones interbancarias a medida que los administradores de riesgos crediticios se vuelven cada vez más cautelosos, va a transmitir estrés en mercados globales. Porque ahora no es que vayas al banco, simplemente transferencias. Y esto es a esta velocidad, ¿no? Así son las corridas ahora. Entonces, por el momento, si la tercera crisis bancaria en 2 décadas se mantiene contenida, es una cuestión de fe y de convicción. Los mercados financieros pondrán a prueba la determinación de los políticos en los próximos días y semanas. Entonces, si sigue, en pocas palabras, acelerando la crisis geopolítica, la intervención democrática, algo ocurre en Taiwán, ¿no? Esto, inevitablemente, ¿qué va a pasar? Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Cuídense mucho. Gracias por estar prestando atención a este tipo de temas que, si bien pueden ser algo pesados y complicados, nos informa muy bien de lo que puede llegar a pasar. Si colapsa el sistema bancario, va a colapsar todo. Para la Granja Humana MX se despide Pablo. Hasta luego. Pórtense bien, amigos.